Universidad Católica de Colombia. Cristina González, candidata a doctorado en Ingeniería de Procesos, para la asignatura de Diseño y Análisis de Experimentos. Bueno, para esta sesión vamos a realizar un análisis de varianza, lo vamos a realizar en Excel. Y entonces tenemos aquí un experimento donde están 4 ensayos o 4 diferentes niveles de tratamiento y a su vez cada uno tiene 4 réplicas de cada uno de los ensayos. La primera pregunta que nos vamos a responder es si existe alguna diferencia entre los ensayos utilizando un nivel de significancia del 5% y concluir. Esta pregunta la vamos a responder a través de un análisis de varianza. En la segunda nos están pidiendo que con la media global de los ensayos hacer un intervalo de confianza para la media al 95%, para la media global de todo el experimento. La tercera dice que calcular el intervalo de confianza al 95% para la diferencia de medias entre el ensayo 1 y el 3 y concluir. Para la cuarta, probar todas las pares de medidas utilizando el LSD de Fisher con un alfa de 0.05 y finalmente proponer un contraste ortogonal y probar. Entonces, ya aquí en la hoja de Excel, lo que hacemos es organizar los datos, los 4 ensayos, las 4 réplicas y organizar los datos. Aquí vamos a obtener primero la sumatoria de cada una de las filas o de cada uno de los tratamientos. Entonces lo vamos a llamar Y punto. Y Y punto punto pues es la sumatoria de todos esos Y puntos. Aquí voy a tener un Y punto al cuadrado, que no es más que el cuadrado del anterior. Y vamos a calcular el promedio de cada uno de los tratamientos porque posteriormente los vamos a necesitar. También calculo aquí la suma de los Y punto al cuadrado. Por aquí voy a obtener la media global, que no es más que el promedio de todas las observaciones. Esa es la media global del experimento, que después lo vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza. Los cuadrados de las observaciones, entonces aquí es más fácil coger cada una de las observaciones y elevarlas al cuadrado. Obtengo la sumatoria de todas esas observaciones y voy a realizar la prueba de ANOVA. Entonces aquí en la prueba de ANOVA tengo 3 fuentes de variación, una fuente de variación debida a los tratamientos, una fuente de variación debida al error y una fuente de variación total. La suma de cuadrados, que es la suma de cuadrados de los tratamientos, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados totales. Vamos a calcular la suma de cuadrados totales. Entonces tomo la sumatoria de todos los Y sub i j y le resto Y punto al cuadrado sobre el número de observaciones, que es 16. En este caso tenemos un diseño experimental balanceado, donde todos los ensayos tienen el mismo número de réplicas, entonces no hay problema. Entonces ya una vez encuentro el total, miro los tratamientos. Entonces la suma de los tratamientos es Y punto al cuadrado dividido 4, porque son 4 tratamientos, y el error lo encuentro restando los totales a los tratamientos. Los grados de libertad del total es n observaciones totales 16 menos 1. Los grados de libertad de los tratamientos es el número de tratamientos a menos 1. Y el error entonces es el grado de libertad de la variación total menos la de los tratamientos. Entonces tomo cada uno de esos valores y lo divido entre los grados de libertad y encuentro el cuadrado medio para los tratamientos. Y el error, este dato es muy importante, lo voy a resaltar acá porque lo vamos a seguir utilizando después. El valor f de prueba, que no es más que el cuadrado medio dividido el error, nos da un f de prueba 3.66 y un valor probable que lo obtenemos con la fórmula de la distribución f de cola derecha,
que aparece en el suite de fórmulas de Excel. Entonces tengo aquí los X, entonces X sería ese valor probable, vamos a ver ese valor de prueba F, a ver qué tan probable es. Los grados de libertad del numerador, que es 3, y los grados de libertad del denominador, que son 12. Y encontramos aquí un valor probable de 0.044, que esa sería la probabilidad de encontrar en una distribución f de cola derecha un valor de 3.66. Como pueden ver, es un valor probable muy bajo, que nos ofrece una probabilidad del 4%, y pues es un valor realmente aceptable. Vamos a ver el valor teórico, o sea, una distribución f al 95% de confianza. Entonces, en la suite de fórmulas de Excel, entonces busco las estadísticas y digo que es el inverso de f con 0.95 de probabilidad, y los grados de libertad del numerador 3 y el denominador 12 nos da un valor teórico de 3.49. Esto quiere decir que este valor f de prueba es mayor que el f teórico y el valor probable es mucho menor a 0.1. Nuestras dos hipótesis eran, nuestra hipótesis nula es que no existe ningún tipo de diferencia entre ensayos, porque pues lo que yo quiero falsear es eso. Y la hipótesis alternativa es que definitivamente existen diferencias entre cada uno de los ensayos o cada uno de los niveles de tratamiento. Como este valor probable es pequeño y es significativamente menor a 0.1, entonces decimos que se rechaza H0 y que existen diferencias entre los ensayos. Entonces, de acuerdo con esto, encontramos que definitivamente existen unos niveles diferentes para cada uno de esos tratamientos del 1 al 4. Para responder al segundo interrogante, que nos habla de la media global del experimento, con una confianza del 95%, entonces lo que vamos a hacer es aproximar a la desviación estándar de todo el ensayo. Entonces tenemos una desviación estándar, yo les dije que tuvieran en cuenta este valor del cuadrado medio del error, que con él podemos aproximar la varianza de todo el experimento. Entonces ese valor, 232.08, es este que yo voy a tener acá, 232.08, y aquí simplemente tomo 232, lo divido entre el número de tratamientos y aquí obtengo la raíz cuadrada de eso. Eso es una buena aproximación de la desviación estándar global del experimento. Esta es la media global de todo el ensayo, el experimento, perdón, que es de 273. Y encuentro un factor, aquí voy a trabajar como es una media, como estoy estimando una media, y no conozco realmente cuál es la desviación estándar poblacional, sino que la estoy aproximando a partir de una estimación. Entonces voy a trabajar con la distribución TSQ. Entonces este factor que voy a encontrar aquí, pues va a ser la aproximación de la desviación estándar por el valor del estadístico T, el estadístico teórico. ¿Cuál es el estadístico teórico acá? Entonces lo encuentro como el inverso de la distribución T, también en la suite de fórmulas estadísticas, donde es inverso de la distribución T de dos colas. Entonces le agrego pues la probabilidad, que es de 0.05, recuerden utilizar las de dos colas, con 12 grados de libertad, que son los mismos grados de libertad de la tabla de ANOVA, los grados de libertad del error. Entonces aquí encuentro este factor que no es más que T de alfa medios por la desviación estándar sobre la raíz de n. Este aquí se encuentra de esta manera, esta desviación estándar, y
este estadístico, este valor que va a ser la tolerancia del intervalo en el nivel inferior y superior. Entonces tomo la media y le resto ese factor para el límite inferior, y para el límite superior tomo la media y le sumo ese factor, y aquí tengo la media global. Para el siguiente punto donde nos piden hacer un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias entre 1 y 3, pues necesito tener precisamente la diferencia entre 1 y 3. La diferencia entre la media de 1 y la media de 3, pues la obtengo restando la media 1 menos la media 3. Y aquí voy a trabajar con este factor, que es el factor del estadístico LSD para la prueba de diferencia de medias. Entonces, aquí que tengo el valor de la T teórica con un nivel de significancia de 0,95, y tengo este valor de la raíz del cuadrado medio del error, que aquí lo tengo, y lo multiplico 2 veces, el cuadrado medio del error, y lo divido entre 4 y saco la raíz. Con esa raíz obtengo un LSD. Ese estadístico LSD es la T teórica por el valor de la raíz que acabo de encontrar. Ese valor de esa raíz, ¿qué viene siendo? Viene siendo un estimado de la varianza. Aquí yo estoy haciendo un intervalo para una diferencia de medias, por eso no puedo utilizar el mismo factor que utilizamos en la media global, sino que aquí estoy utilizando el mismo factor de la diferencia de medias, que es el estadístico del LSD, de la prueba LSD para las medias. Entonces tengo aquí la diferencia entre 1 y 3, y ese factor, que es 23,47, entonces ese va a ser el factor de tolerancia. Mi límite inferior sería la media menos el factor de tolerancia para el límite inferior, y el otro, la media más el factor de tolerancia para el límite superior. Listo. Con esto ya podemos pasar al cuarto punto, que nos dice que es probar todos los pares de media utilizando el método LSD de Fisher. Ya explicamos de dónde sale este factor LSD, que es con el estadístico T. Después tomamos el cuadrado medio del error, multiplicamos por 2, dividimos entre 4, que son 4 niveles de tratamiento o 4 muestras, y se extrae la raíz. Para ese LSD, entonces tomamos el valor del estadístico por ese valor de la raíz, que es un estimado de la desviación estándar, y esto de alguna manera sigue siendo un estimado de la varianza. Entonces, digo aquí que voy a probar todos los pares de medias utilizando LSD de Fisher con un alfa de 0,05, y hacemos las respectivas conclusiones. Entonces tomo aquí las diferencias o las restas entre todas las posibles combinaciones que pueda hacer yo de las diferencias de medias. Entonces, como aquí tengo 4 medias, entonces comparo la media 1 con la 2, 3 y 4, la media 2 con la media 3 y 4, y la media 3 con la media 4, y así establezco todas las posibles comparaciones. Aquí tengo las diferencias. Como no voy a trabajar con las diferencias sino con el valor absoluto, entonces lo que hago es extraer el valor absoluto de estos otros, y aquí establezco una comparación entre la magnitud de los valores absolutos de las diferencias y el estadístico LSD. Entonces yo aquí veo que la diferencia es menor que el valor LSD. Aquí también es menor, aquí también la magnitud es menor, aquí es mayor y aquí es menor. Entonces quiere decir que todos los que sean mayor, voy a concluir que existe una diferencia significativa entre esos pares de medias. Si revisamos, tenemos aquí que hay diferencias entre M2 y M3 y M2 y M4, donde existen diferencias significativas entre esos dos pares de medias. Ahora, tendríamos que proponer un contraste ortogonal y probar.